fuera de aquí! ¡Fue! ¡Mendigo asqueroso! Fuera de aquí, mendigo asqueroso. La voz gélida resonó en la noche lluviosa, mientras un anciano caía al borde de la carretera en las afueras. Coches de lujo pasaban, nadie se detenía. La esperanza de vida del anciano se desvanecía lentamente. Solo una camarera recién salida del trabajo, cansada, desesperada, se dio cuenta de que el hombre estaba al borde de la muerte. Ella se enfrentaba a una elección brutal: irse a salvo o detenerse a salvar a un extraño. La decisión en esa noche de lluvia llevó a algo inesperado 48 horas después. No te pierdas los siguientes acontecimientos, viejo chocho, inútil. Bájate del coche ahora. No ensucies mi coche nuevo. El chillido agudo y penetrante rasgó la cortina de lluvia torrencial que caía sobre el exclusivo barrio de Polanco. La puerta del flamante coche deportivo rojo se abrió bruscamente. Un fuerte empujón desde el interior arrojó a un hombre mayor al exterior, sin piedad, sin dudarlo. El señor Roberto cayó de bruces en un charco de lodo negro al borde de la carretera. ¡Plof! El sonido de su cuerpo delgado golpeando el asfalto resonó seco, doloroso hasta lo más profundo del alma. El costoso pijama de seda tela reservada para sueños en camas suaves y cálidas se empapó instantáneamente de agua sucia, pegándose a su cuerpo que temblaba incontrolablemente. El barro salpicó su cabello canoso, manchando su rostro arrugado y aturdido por el pánico. Isabela. Hija. No. Él intentó alcanzar la puerta del coche con su mano huesuda, su voz débil siendo ahogada por el sonido de la lluvia. La mujer al volante, Isabela Sánchez, se inclinó sobre el asiento del pasajero. Su hermoso rostro, cuidadosamente maquillado, ahora estaba distorsionado por el desprecio y la ira. Sus ojos afilados lo miraban como si fuera un montón de basura recién desechada. Ella agarró el bastón de ébano que yacía en el suelo del coche. ¡Zas! El bastón fue lanzado con fuerza al exterior. Golpeó el bordillo, rebotó y rodó a unos metros del señor Roberto, quedando inerte bajo la lluvia como su dueño. Búscate el camino a casa tú solo, o mejor aún, desaparece para siempre y ahórranos el problema. Isabela sonrió con desprecio, una sonrisa más fría que el viento nocturno. No vuelvas a molestar mi vida. ¡Bum! La puerta del coche se cerró de golpe, acabando con toda esperanza. El motor rugió agresivamente como una bestia salvaje. El coche deportivo aceleró. Sus ruedas giraron rápidamente, lanzando un chorro de agua sucia directamente a la cara del anciano tendido en el suelo, y luego se alejó a toda velocidad. Las luces traseras rojas dejaron un rastro largo en sus ojos, luego se desvanecieron rápidamente en la noche oscura. El silencio volvió a ser espantoso. Solo se oía el sonido de la lluvia, gotear, gotear. Frío, un frío que calaba hasta los huesos, se filtraba a través de la delgada seda, empapando hasta la médula. El señor Roberto se encogió, temblaba incontrolablemente. Sus dientes castañeteaban produciendo sonidos horribles. En su mente, en ese momento, había una densa niebla, caos, fragmentación. ¿Quién era él? ¿Por qué estaba aquí? La mujer de hace un momento. ¿Quién era ella para ser tan cruel? El nombre Isabela resonó en su cabeza, familiar y a la vez lleno de un miedo vago. Intentó apoyarse en el suelo resbaladizo para levantarse. Sus dedos se aferraron al asfalto áspero, sintiendo como si se rasgaran. Pero sus piernas viejas y débiles traicionaron su voluntad. Sus rodillas cedieron. Se deslizó por el barro pegajoso. Plop. Volvió a caer de cara. La lluvia torrencial le golpeaba el rostro, irritando sus ojos ya nublados. Las lágrimas se mezclaban con el agua de lluvia, saladas en sus labios. Un lujoso sedán pasó a toda velocidad. Las luces delanteras barrieron su cuerpo en un instante y luego desaparecieron. Nadie se detuvo. En este opulento barrio de Polanco, la compasión parecía ser un lujo que nadie quería pagar. O quizás, pensaron que era solo un montón de basura, un borracho, algo indigno de ensuciar el interior de sus coches. El señor Roberto abrió la boca, intentando pedir ayuda. Ayuda, ayúdenme. Pero su garganta estaba seca, solo emitía sonidos ahogados, un murmullo desesperado. Un miedo primario lo invadió. Se sintió como un niño abandonado en un bosque profundo, rodeado de oscuridad y peligro. Desesperado. Solo. No muy lejos,
Dos débiles y amarillentas luces se acercaban lentamente. Lucía, una joven, entrecerró los ojos a través del parabrisas, empañado por la lluvia. Los limpiaparabrisas de la vieja camioneta gemían a un ritmo cansado. Chirrido, 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 chirrido. Como si fueran a parar en cualquier momento. Lucía suspiró, apoyándose en el asiento del conductor ya desgastado. 12 horas. 12 horas de ser camarera, llevar platos, inclinar la cabeza y sonreír en el restaurante Golden Spoon. Sus piernas estaban entumecidas como si llevara piedras. El olor a grasa, a sobras de comida y a humo de cocina se aferraba a su uniforme, a su cabello, a cada poro de su piel. Todo lo que quería ahora era irse a casa, a su pequeño y húmedo apartamento, el único lugar que tenía. Meterse en la cama, abrazar a Mateo, su hermano pequeño. Pero los faros acababan de barrer algo al borde de la carretera, un bulto de ropa o un animal herido. Lucía disminuyó la velocidad, entrecerró los ojos con más atención. Su corazón dio un vuelco. Era una persona, un anciano encogido, tembloroso, tratando de arrastrarse poco a poco hacia un poste de luz como una oruga desvalida. La razón le decía: sigue adelante, Lucía. Estás demasiado cansada, no tienes dinero. Estás endeudada hasta el cuello. No te metas en problemas. Ella había pisado ligeramente el acelerador. El coche se adelantó un poco, pero la imagen de esos hombros delgados temblándole incontrolablemente la golpeó. Se parecía demasiado. Se parecía a la figura de su padre en sus últimos días, solitario y débil. Su conciencia gritó, ahogando el sonido de la lluvia, ahogando el cansancio, ahogando el miedo al dinero. «Maldita sea», murmuró Lucía. Pisó el freno con fuerza. La camioneta patinó un poco sobre la carretera mojada y se detuvo junto al arcén. Clic. Lucía abrió el seguro de la puerta y salió corriendo bajo la lluvia torrencial. El viento frío le azotaba la cara, pero no le importó. Sus viejos zapatos de tela se empaparon inmediatamente. Corrió rápidamente hacia el anciano. «Señor, ¿está bien?» Lucía se arrodilló en el charco de barro, sujetando los hombros del anciano. El señor Roberto se sobresaltó. Levantó sus ojos turbios y sin vida para mirar a la extraña. Su cuerpo estaba rígido por el frío, su piel lívida como si ya no tuviera vida. Su mano huesuda y helada se aferró al brazo de Lucía, se aferró como un náufrago a un tronco. «Frío, mucho frío», murmuró. Su voz se quebró. Ellos me dejaron. No recuerdo el camino a casa». Lucía miró su lamentable estado, la ropa de seda rasgada, el barro pegado a su cara, y sus ojos, los ojos de un cervatillo perdido. Su corazón se llenó de una pena infinita. «No tenga miedo, estoy aquí». Se hizo mucho daño al caer. Ella rápidamente se quitó su gruesa chaqueta de uniforme. Sin dudarlo, se la puso encima, protegiéndolo de las gotas de lluvia heladas. El calor que aún quedaba de su cuerpo pareció calmarlo un poco. «Haga un esfuerzo, señor. Lo subiré al coche. Rápido, no vaya a resfriarse gravemente». Lucía habló en voz alta para ahogar el ruido de la lluvia. Su voz temblaba por el frío repentino que invadió su cuerpo al quedarse solo con la fina camisa. Ella le pasó los brazos por debajo de las axilas, utilizó todas sus fuerzas para levantarlo. Pesado, resbaladizo. El anciano estaba ligero como una pluma, solo piel y huesos, pero su impotencia hacía que su cuerpo se hundiera. Lucía apretó los dientes, levantándolo. Mientras Lucía lo ayudaba a caminar, algo se cayó del bolsillo mojado de su pijama de seda. Cayó en un charco justo a sus pies. Lucía se agachó a recogerlo. Era un pañuelo. Aunque estaba cubierto de barro, el suave y fresco tejido de seda revelaba que era un artículo de lujo. Bajo la amarillenta luz del alumbrado público, vio un logotipo bordado con hilo dorado brillante en la esquina del pañuelo. La imagen de una cuchara dorada curvada, el símbolo del Golden Spoon, el lugar donde ella trabajaba, donde los ricos venían a gastar en botellas de vino lo que ella ganaba en un año. Lucía frunció el ceño ligeramente. Su corazón latió un poco más rápido. ¿Quién era él? ¿Por qué un indigente tenía este pañuelo? ¿O lo había encontrado? ¿O había sido él? El gemido doloroso del anciano interrumpió sus pensamientos. «No es momento de hacerse preguntas», se dijo, metiéndose el pañuelo en el bolsillo mojado del pantalón. «Con cuidado, señor. Levante el pie», dijo Lucía con dulzura,
una mano apoyando su espalda y la otra agarrando con fuerza su mano helada. La puerta de la camioneta chirrió secamente al abrirse. Lucía ayudó al señor Roberto a subir al asiento del pasajero. Con cuidado, le abrochó el cinturón de seguridad y cerró la puerta. Corrió por la parte delantera del coche, saltó al asiento del conductor, empapada hasta los huesos. Lo primero que hizo Lucía fue poner la calefacción al máximo. Brum, brum. El ventilador rugió, exhalando aire cálido, disipando gradualmente el frío en el estrecho habitáculo. El olor a humedad de los viejos asientos se mezclaba con el olor a barro. El señor Roberto se encogió en el asiento. Sus manos sujetaban con fuerza la chaqueta de Lucía, su cabeza caída sobre el pecho. Su respiración era áspera y pesada. Lucía lo miró con lástima. Extendió una mano para apartar los mechones de cabello canoso pegados a su frente. Estaba ardiendo. «Tiene mucha fiebre», susurró Lucía preocupada. «Lo llevaré a mi casa. Tengo medicamentos para la fiebre. Mateo también suele tener fiebre. Sé cómo cuidarlo». De repente, el señor Roberto se sobresaltó como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Sus ojos se abrieron de par en par, sus pupilas dilatadas por el horror. Se volvió para mirar a Lucía, pero parecía no verla. Estaba viendo un fantasma, algo terrible que se materializaba en sus recuerdos fragmentados. Se abalanzó. Su mano huesuda agarró con fuerza la muñeca de Lucía. Sus uñas se clavaron profundamente en su carne. Dolor insoportable. Su rostro estaba distorsionado, desfigurado por el miedo extremo. «Nuera, mi nuera es una desalmada», siseó entre dientes. Su voz ronca, sonando como una maldición que venía de las tinieblas. Ella quiere hacerme daño. Ella es un demonio. No la creas, no la creas». Lucía se quedó atónita. Su corazón pareció detenerse. Le dolía la muñeca, pero no se atrevió a soltarse. «Señor, ¿qué dice? ¿Quién quiere hacerle daño?». Pero el señor Roberto no respondió. La luz de la lucidez en sus ojos se apagó como una vela ante el viento. Su cuerpo se relajó. Su cabeza cayó sobre el hombro de Lucía. Se desmayó, dejando a Lucía sentada, paralizada en el estrecho habitáculo del coche, en medio de la noche lluviosa y tormentosa. El pañuelo de seda bordado con hilo dorado se deslizó de su bolsillo, cayendo al suelo del coche. Yacía inmóvil, como un testigo mudo del horrible secreto que acababa de revelarse. La cabeza del señor Roberto cayó pesadamente sobre el hombro de Lucía. El olor a barro y a lluvia húmeda le invadió la nariz. Lucía contuvo la respiración, con los dedos temblorosos colocados sobre el cuello del anciano. Pulsación, pulsación. El pulso era débil, frágil como una lámpara al viento, pero seguía latiendo. Estaba vivo. Lucía exhaló un suspiro de alivio, apoyando suavemente la cabeza del anciano en el respaldo del asiento del coche, donde el tapizado estaba desgastado. Se secó el sudor frío de la frente, la mano aún temblorosa por la conmoción de las palabras del hombre de antes. «Mi nuera quiere hacerme daño». Esa frase flotaba en su mente como un fantasma, pero ahora no era el momento de analizar. Necesitaba calor, inmediatamente. Lucía apretó los dientes y puso la marcha. La vieja camioneta se puso en movimiento, acelerando en la noche lluviosa y ventosa, en dirección a los barrios marginales del sur de la ciudad. Clic. La puerta de madera podrida del apartamento 402 se abrió. Lucía ayudó al señor Roberto a entrar. La habitación era pequeña, las paredes estaban desconchadas, con manchas amarillas de pintura, y olía fuertemente a desinfectante y humedad, pero al menos estaba protegida del viento. Ella lo ayudó a acostarse en la única cama individual de la casa, donde Mateo solía dormir. Hoy Mateo dormía en el viejo sofá, acurrucado bajo una fina manta de lana. El niño se removió, tosió un par de veces en sueños, pero no se despertó. Lucía rápidamente sacó del armario un pijama de franela gris de su difunto padre. Ayudó al señor Roberto a quitarse la ropa de seda empapada. Su cuerpo estaba demacrado, con las costillas marcadas, la piel arrugada y lívida. Cuando estuvo arropado con la manta más gruesa que Lucía tenía, el señor Roberto dejó de temblar. Su respiración se volvió más regular. Lucía fue a la cocina. Dijo cocina, pero en realidad era solo un pequeño rincón con una única estufa de gas y unas cuantas ollas abolladas. Abrió el tarro de avena. Solo quedaba un poco en el fondo. «Lucía»,
Se mordió el labio. Esto era el desayuno de Mateo de mañana. Dudó un segundo. Luego vació el resto en la olla sin pensarlo 2 veces. Añadió agua, un poco de sal. El único huevo que quedaba en la bandeja. ¡Qué hierba!, murmuró, revolviendo con la mano. El suave aroma del gachas caliente se extendió por la fría habitación. Lucía sirvió un tazón lleno. Se acercó a la cama y sacudió suavemente el hombro del anciano. «Señor, despierte y coma algo, por favor». El señor Roberto abrió los ojos. Su mirada estaba apagada, pero al ver el tazón de gachas humeantes, el instinto de supervivencia se apoderó de él. Intentó sentarse. Lucía le apoyó la espalda, dándole cucharadas. Sorb, sorb. Comió con avidez. El calor se extendía desde su estómago por todo su cuerpo envejecido. Su rostro recuperó poco a poco su color rosado. «¡Qué rico!», susurró, su voz ronca pero llena de emoción. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas arrugadas, cayendo en el tazón de gachas. «¡Qué calor! Mi hija, recuerdo que mi hija también me cocinaba así». Lucía sonrió con amargura. «¿Tiene una hija? ¿Recuerda su nombre? ¿O el nombre de su hijo?». Antes mencionó el nombre Carlos. El señor Roberto dejó de comer. Sus ojos miraron al vacío. Sus manos temblorosas acariciaban el borde de la vieja manta. Sus recuerdos eran como fragmentos de cristal roto, brillantes pero afilados y desordenados. «Carlos, Golden Spoon», murmuró, con la mirada perdida. Tenía una habitación grande, techos altos, muchas cosas brillantes. Me llamaban señor. Lucía suspiró. Aún no había nada claro. Los ojos del señor Roberto se deslizaron accidentalmente sobre la pequeña mesa de madera junto a la cama. Allí, la enorme factura del hospital de Mateo yacía expuesta bajo la amarillenta luz. Los números rojos eran como profundas cicatrices. Miró el papel, luego al niño delgado, que yacía encogido en el sofá. Luego miró a Lucía, la joven con los ojos hinchados por el cansancio, pero que pacientemente le daba cucharadas de gachas. Un destello apareció en sus ojos. La lucidez regresó de repente, aguda y dolorosa. Agarró la muñeca de Lucía con fuerza. Su mano temblaba, pero con determinación. «Niña». Su voz era inusualmente clara. «Necesitas dinero, ¿verdad?». Lucía se sobresaltó, mirándolo. «¿Qué dice, señor? Puedo ayudar». Él apretó su mano con más fuerza, su mirada suplicante. «Tengo mucho dinero. En la caja fuerte. En». Lucía contuvo la respiración, esperando, pero ese destello se apagó tan rápido como llegó. Sus músculos faciales se relajaron, sus ojos volvieron a estar turbios, vagos. Soltó su mano, sacudiendo la cabeza con vehemencia. «No, no recuerdo». «¿Dónde está la llave?». Isabela se la llevó, volvió a balbucear sin sentido y se sumió en un sueño profundo. Lucía lo miró, con el corazón apesadumbrado. Recogió los platos, volvió a arropar a Mateo y se sentó en el suelo. Esta noche no dormiría. A la mañana siguiente, una débil luz solar se filtraba por las rendijas de la ventana sellada con cinta adhesiva. Lucía cogió el teléfono. Con la mano temblorosa marcó un número. Necesitaba llevar al anciano a buscar a su familia, pero eso significaría que llegaría tarde al trabajo, y a Pedro, un gerente de restaurante, no le gustaría nada. Bip, bip. «¿Hola?». La voz de Pedro sonó, irritada y molesta. «Buenos días, gerente Pedro. Soy Ana». «No, soy Lucía», dijo ella torpemente. «Lo siento, tengo una emergencia esta mañana. ¿Puedo llegar 30 minutos tarde?». Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea. Luego estalló un grito. «¿Qué? ¿Otra vez tarde? ¿Crees que este restaurante es un mercado callejero?». Pedro siseó. «Esta mañana el señor Alejandro Mendoza, un hombre poderoso, vino a hacer una inspección sorpresa. Y también vino Isabela. Ya te lo dije, una gentuza como tú no tiene derecho a retrasarse. Si no estás aquí antes de las 9, no vuelvas nunca más». Clic. El frío sonido de la llamada cortada. Lucía miró la pantalla oscura del teléfono. No tenía otra opción. Se volvió hacia el señor Roberto, que estaba sentado, aturdido, en la cama. «Señor, vámonos. Lo llevaré a Golden Spoon. Recuerda ese lugar, ¿verdad?». El señor Roberto asintió. Sus ojos se iluminaron un poco al escuchar el nombre del restaurante. «Golden Spoon. Carlos».
Lucía lo ayudó a subir al coche. La camioneta volvió a arrancar. Escupió una bocanada de humo negro y se puso en marcha. Durante todo el trayecto, el señor Roberto mantuvo la vista pegada a la ventanilla del coche. Cuando el vehículo giró hacia la avenida Polanco, donde los lujosos edificios comenzaron a aparecer, se puso agitado. Allí, murmuró temblorosamente, señalando el suntuoso edificio de enfrente, donde el letrero de latón Golden Spoon brillaba bajo el sol de la mañana. Casa. Carlos. Lucía aparcó el coche al borde de la carretera, justo delante de la entrada principal. No se atrevió a meter su destrozado vehículo en el aparcamiento VIP. Bien, ya hemos llegado. Ella rodeó el coche, abrió la puerta y lo ayudó a bajar. El señor Roberto no podía mantenerse en pie. Tuvo que agarrarse a su hombro. El viejo pijama de franela del padre de Lucía desentonaba completamente con el lujoso entorno. Lucía respiró hondo, armándose de valor para ayudarlo a subir los escalones y entrar por la puerta giratoria de cristal. Tintineo. Sonó el timbre de la puerta. La entrada principal del restaurante era enorme, con suelos de mármol pulido que reflejaban la luz de las lámparas de araña de cristal. En ese mismo instante, la puerta del ascensor VIP al final del vestíbulo se abrió. Lucía y el señor Roberto se quedaron inmóviles. Del ascensor salieron dos personas. Un hombre alto y elegante con un traje negro impecable, Alejandro Mendoza, y del brazo de él, majestuosa en un deslumbrante vestido rojo, Isabela Sánchez. Sus miradas se encontraron. Los ojos de Isabela pasaron por Lucía, luego se detuvieron en el anciano a su lado. Sus pupilas se contrajeron. Un destello frío y afilado como una cuchilla brilló en sus ojos, como una serpiente venenosa que acaba de descubrir una presa en su camino. Isabela se quedó paralizada. Su mano, que antes se apoyaba con desdén en el brazo de Alejandro, de repente se apretó, sus uñas pintadas de rojo intenso clavándose en la costosa tela del traje. Ese viejo. Se suponía que estaría vagando por algún rincón o que le habría sucedido algo malo en la noche de lluvia. ¿Por qué estaba aquí? Con esa ropa harapienta de pobre, en medio de este majestuoso vestíbulo, el pánico estalló en el pecho de Isabela, pero solo existió durante una décima de segundo. El instinto de supervivencia y la astucia de una gran actriz surgieron de inmediato, aplastando el miedo. Ella sabía lo que tenía que hacer: actuar primero o afrontar las consecuencias. Su rostro, que antes era frío y arrogante, se transformó de repente. Sus ojos se abrieron, llenos de lágrimas. Sus labios temblaban. «¡Padre!». El grito desgarrador de Isabela resonó por todo el vestíbulo, haciendo que todos los empleados y clientes se volvieran sorprendidos. Soltó el brazo de Alejandro, bajó las escaleras como un torbellino rojo, corriendo directamente hacia el señor Roberto. «¡Oh, Dios mío, padre! Mi querido padre!». Isabela se abalanzó, abrazando al señor Roberto. Apretó sus delgados hombros con tanta fuerza que el anciano hizo una mueca de dolor. «Finalmente te encontré, padre. Cuánto me preocupé. Pensé que te había perdido». Ella sollozó. Las lágrimas le corrían a raudales, empapando el hombro de su vieja camisa de franela. Pero en ese abrazo apretado, mientras su rostro estaba cerca de su oído, su dulce voz de repente se transformó en el siseo de una serpiente venenosa, apenas audible para él. «Cállate, viejo. Si te atreves a decir una palabra, te haré arrepentirte al instante». El señor Roberto se quedó rígido. El fuerte olor a perfume de ella le invadió la nariz, activando el miedo primario de la noche anterior. Reconoció el aroma. Reconoció esa voz. «Ah, ah», se debatió, tratando de apartarla. «No es cierto. Mi nuera. Ella es una desalmada. Ayúdenme». «Lucía». Alejandro. En ese momento, se recuperó del shock. Caminó rápidamente hacia ellos. Su hermoso rostro mostraba una clara consternación. «Padre, ¿qué haces aquí? ¿Qué te pasó?». Miró el aspecto desaliñado de su padre, luego a la extraña que estaba a su lado. «Lucía, ¿y quién es esta chica?». Isabela no dejó que el señor Roberto dijera nada más. Lo soltó, pero aún le agarraba el brazo con fuerza como unas tenazas. Se giró bruscamente, señalando a Lucía con el dedo tembloroso. «Alejandro», gritó, su voz aguda y llena de resentimiento. «Es esta chica. Esta camarera secuestró a padre». Lucía se quedó atónita, retrocediendo un paso. «¿Qué? ¿Qué dices? No lo niegues». Isabela gritó,
con los ojos llenos de lágrimas. Anoche llevé a padre a pasear y ella nos estuvo acechando. Aprovechó mi descuido para subir a padre a su destartalada camioneta. He estado buscando a padre toda la noche. Mientes. Lucía gritó. La injusticia la hacía temblar. Tú misma lo empujaste fuera del coche. Tú misma lo abandonaste bajo la lluvia. ¿Te atreves a calumniarme? Isabela la miró fijamente. Miró rápidamente a su alrededor. Es una ladrona. Secuestró a padre para pedir un rescate. Mira, Alejandro, ¿dónde está el reloj Rolex de padre? Alejandro miró la muñeca huesuda de su padre, vacía. El Rolex de oro macizo de $50,000, inseparable de él, había desaparecido. El reloj de padre, Alejandro murmuró. Su mirada se oscureció. Ella lo tomó. Seguro que lo tiene escondido. Isabela se abalanzó sobre Lucía. Con un movimiento rápido como un rayo, agarró el gran delantal que Lucía llevaba alrededor de su cintura. ¿Qué haces? Suéltame. Lucía forcejeó. Pero Isabela fue más rápida. Durante el forcejeo caótico, su hábil mano había deslizado el reloj que había quitado de la muñeca del señor Roberto y escondido en la manga de su vestido al abrazarlo, en el bolsillo de Lucía. Aquí está. Isabela retiró la mano, mostrando el reluciente reloj dorado. Miren todos, la prueba irrefutable. Todo el vestíbulo estalló en asombro. 1000 miradas de desprecio y disgusto se clavaron en Lucía como miles de agujas. Pedro, el gerente, que hasta ahora había estado observando, viendo de qué lado soplaba el viento, se abalanzó y le arrebató el bolso de hombro a Lucía. Dejaré que revise si ha robado algo más. No, eso es mío. Lucía gritó. Crash. Pedro volcó el bolso sobre el suelo de mármol. Las pertenencias de Lucía se esparcieron por todas partes. No había oro ni plata. No había dólares. Solo unas pocas monedas sueltas tintineando. Una vieja fiambrera de plástico. Unos pocos paquetes de analgésicos baratos y papeles arrugados que volaban dispersos. Pedro recogió un papel, sonriendo con aire de triunfo. Señor Alejandro, mire. Le puso el papel delante de la cara a Alejandro. Esto es una factura de gastos médicos. Más de 200,000 pesos. Y esto, una solicitud de adelanto de salario. Esta chica está desesperada y cometiendo imprudencias. Es famosa por ser codiciosa, siempre quejándose de su pobre hermano enfermo. Alejandro tomó la factura. Los números rojos le golpearon los ojos. Miró el montón de medicamentos baratos esparcidos por el suelo. Luego miró a Lucía. En sus ojos, en ese momento, la imagen estaba completa. Una chica pobre, endeudada hasta el cuello, que vio a un anciano rico y le surgió la codicia. Lo había secuestrado, robado el reloj y ahora había sido sorprendida con las manos en la masa. La ira se le subió a la cabeza a Alejandro. La compasión por los pobres que alguna vez pensó tener, ahora se desvaneció por completo, dejando paso a la ira de un hijo que veía a su padre profanado. Se acercó a Lucía. Alto, dominante, aterrador. Lucía lo miró. Las lágrimas le brotaban. Señor, por favor, créame. Yo solo lo ayudé. Él tenía fiebre. Le cociné gachas. Cállate. Alejandro rugió. El rugido resonó, haciendo que Lucía se callara. Él extendió la mano y la agarró por el cuello de su uniforme. Tiró con fuerza. Ra-ask. El delantal del uniforme se rompió, cayendo a sus pies. ¿Te atreves? Alejandro siseó entre dientes. Su rostro estaba rojo, las venas de su cuello sobresalían. ¿Te atreves a usar esta fachada barata de buena persona para encubrir tu codicia insaciable? ¿Te atreves a aprovecharte de mi padre, un anciano indefenso? No, por favor. Lucía negó con la cabeza enérgicamente. El señor Roberto, atrapado en el abrazo de Isabela, luchó. Tartamudeó. Lucía. Buena. Gachas. Padre, no tenga miedo. Isabela le tapó la boca, fingiendo consolarlo pero en realidad impidiendo que hablara. Ella ya no le hará daño. Está loca. Alejandro señaló directamente a la cara de Lucía. Su dedo temblaba de ira. Estás despedida. Inmediatamente. Su voz era tajante, resonando como una sentencia pesada. Fuera de mi vista. Fuera de este restaurante. Y si vuelvo a verte merodeando por mi familia, te juro por Dios que te llevaré ante la justicia por secuestro y robo. Se volvió hacia el guardia de seguridad, haciendo un gesto con la mano lleno de desprecio.
Échala. Y tira todas sus cosas detrás de ella. Dos grandes guardias de seguridad se abalanzaron de inmediato, agarrando los delgados brazos de Lucía con fuerza. ¡Vamos! La arrastraron bruscamente hacia la puerta. Lucía ya no tenía fuerzas para luchar. Miró hacia atrás. Vio al señor Roberto impotente en manos de Isabela. Vio la mirada llena de odio de Alejandro y vio la sonrisa triunfante de Isabela. La puerta de cristal se cerró de golpe delante de ella, acabando con todo. ¡Zas! La pesada puerta de metal de la salida de emergencia trasera del restaurante se abrió de golpe. Un empujón brutal lanzó a Lucía al frío y agrietado pavimento del callejón de la basura. ¡Plop! Sus rodillas golpearon con fuerza el suelo, abriéndose en carne viva. Un líquido rojo oscuro se filtró, mezclándose con el agua sucia estancada de la lluvia de la noche anterior. Los dos guardias de seguridad se quedaron de pie, arrojando su barato bolso de mano tras ella. Cayó en un charco, salpicando. Pedro Cortés salió. Se paró en el escalón alto, con las manos en los bolsillos del pantalón, mirando a la chica acurrucada a sus pies con la mirada de alguien que acaba de limpiar un montón de escombros malolientes. Nunca, siseó, escupiendo al suelo, justo al lado de la mano raspada de Lucía. Nunca dejes que tu asqueroso rostro merodee por aquí de nuevo. Lucía apretó los labios para no sollozar. Ella intentó apoyarse en las manos para sentarse, pero el dolor de la caída y el shock emocional le hicieron temblar las extremidades. Pedro se burló. Pateó con la punta de su zapato de cuero brillante el montón de medicinas de Mateo esparcidas que el guardia acababa de tirar. Los paquetes de pastillas se hicieron pedazos bajo la suela de su zapato. ¿Crees que el señor Alejandro te creerá? ¿Una chica harapienta que quiere enfrentarse a la prometida de un millonario? Pedro se inclinó. Su voz bajó, llena de amenaza. Voy a poner tu expediente en la lista negra. Te costará mucho encontrar trabajo, Lucía. Tú y tu hermano enfermo. Me llamo Lucía. Ella levantó bruscamente la cabeza, gritándole. Sus ojos llorosos brillaron con una llama de resentimiento. Y usted sabe perfectamente que no me llevé nada. Es un cobarde. Se confabuló con ella solo para mantener su miserable puesto de gerente. La sonrisa en los labios de Pedro se desvaneció. Frunció el ceño. Lárgate, antes de que llame a la policía para que se lleve tu chatarra. ¡Bum! La puerta de metal se cerró de golpe ante ella. El sonido frío del cerrojo. El callejón volvió a sumirse en el silencio. Solo se oía el silbido del viento a través de las rendijas y el fuerte hedor que emanaba del montón de basura de la cocina. Lucía se quedó sentada un rato, sola y dolida. Luego, temblorosa, recogió su bolso empapado, juntando los paquetes de pastillas destrozados en su regazo. Se arrastró paso a paso hacia el rincón del patio trasero, donde su vieja camioneta estaba estacionada sola. Se veía atrapada entre los relucientes camiones de reparto, como una fea cicatriz de la pobreza. Lucía abrió la puerta del coche. Chirrido. El sonido oxidado de la bisagra resonó como un suspiro. Subió al asiento del conductor y cerró la puerta de golpe. El estrecho espacio, impregnado de humedad y del olor a gasolina vieja, la envolvió. Este era el único refugio que le quedaba en el mundo. Lucía apoyó la cabeza en el volante. No encendió el motor de inmediato. Se sentó allí, mirando a través del parabrisas agrietado la pared de ladrillo inerte que tenía delante. Ding, ding. El teléfono de su bolsillo vibró. La pantalla rota mostraba un mensaje del hospital. Recordatorio de pago N. Do 3. Si no se realiza el pago antes de las 5 de la tarde de hoy, nos veremos obligados a suspender el suministro de medicamentos. 5 de la tarde. Ahora era la 1 del mediodía. Le quedaban 4 horas para encontrar 200,000 pesos, y acababa de perder su única fuente de ingresos. Lucía apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La opresión acumulada estalló. Gritó. El grito desgarrador resonó en el estrecho habitáculo del coche. Golpeó el volante con fuerza. Las lágrimas le caían como la lluvia. Lloró desconsoladamente, el sollozo ahogado de alguien que había intentado vivir con dignidad hasta el final, pero que la vida había arrinconado. ¿Por qué? ¿Por qué la bondad era tratada con tanta crueldad? Después de un largo rato, el llanto se convirtió en sollozos. Lucía se secó las lágrimas. No podía rendirse. Mateo la estaba esperando. Metió la llave en el contacto.
Giró con fuerza. Puf. El motor gimió y luego se apagó. El coche estaba tan agotado como su dueña. Por favor, Lucía susurró, girando la llave de nuevo. Por favor, no me abandones ahora. Brum, brum. El motor arrancó con dificultad, escupiendo una bocanada de humo negro. Lucía puso la marcha atrás, y la vieja camioneta se alejó lentamente del patio trasero del restaurante Golden Spoon, dejando atrás el falso glamour, llevando un corazón destrozado al caótico tráfico de la Ciudad de México. ¿Qué piensas de la situación de Lucía en este momento? Si fueras tú, ¿qué harías para seguir viviendo y cuidando a tu hermano? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Mientras la camioneta de Lucía desaparecía en la esquina de la calle, en la lujosa villa de la familia Mendoza, se desarrollaba otra obra. El aire fresco del aire acondicionado central contrastaba completamente con el calor polvoriento del exterior. En el gran dormitorio, el señor Roberto estaba acurrucado en la cama. Le habían puesto un pijama limpio, pero sus ojos seguían fijos en el techo, su respiración agitada. El shock en el restaurante aún no le permitía calmarse. El recuerdo de la amable chica que había sido despedida revoloteaba en su mente. Isabela entró, con un vaso de zumo de naranja en la mano. Cerró la puerta, la sonrisa dulce y falsa de costumbre desapareció, reemplazada por una expresión helada. «Padre, beba un poco», dijo, sentándose en el borde de la cama, «para recuperar fuerzas». El señor Roberto miró el vaso, luego a ella. Se encogió, negando con la cabeza. Lucía, la chica buena, no se llevó el reloj, susurró, su voz ronca. Los ojos de Isabela se afilaron como cuchillas. Dejó el vaso de agua con fuerza en la mesita de noche. Clic. ¿Todavía sigues balbuceando sobre esa pobre chica? Siseó, acercando su rostro al de él. Ya se fue. Ya no te molestará. ¿Entiendes? A partir de ahora, solo me escucharás a mí. Si vuelves a mencionar su nombre, te internaré en un asilo de inmediato. Sacó de su bolsillo un frasco pequeño sin etiqueta, vertiendo polvo blanco en el vaso de zumo de naranja. Bébelo. Después de beber, duerme un rato. Cuando despiertes, lo habrás olvidado todo. Ella le levantó la nuca, presionando el borde del vaso contra sus labios. El señor Roberto apretó los labios, resistiéndose, pero su fuerza de anciano no pudo contra la crueldad de ella. El zumo de naranja le bajó por la garganta, toseó violentamente y luego se desvaneció. Solo unos minutos después, se sumió en un sueño profundo debido a los sedantes de alta dosis. Isabela sonrió satisfecha y salió de la habitación. Abajo, en el enorme estudio revestido de roble, Alejandro estaba sentado detrás de un gigantesco escritorio, masajeándose las sienes doloridas. Intentaba concentrarse en el informe financiero, pero la imagen de los ojos resentidos de Lucía, cuando fue arrastrada, lo atormentaba. Y también la extraña prisa de Isabela. Toc, toc, llamaron a la puerta tímidamente. «Adelante». La señora María, el ama de llaves, entró. En sus manos llevaba una cesta de mimbre con ropa. «Señor Alejandro», dijo en voz baja, «iba a tirar la ropa que el señor usó al mediodía por orden de la señorita Isabela. Pero creo que debería echar un vistazo». Alejandro levantó la vista. «¿Qué pasa?» «Esta ropa». La señora María puso la cesta sobre la mesa. Era el viejo pijama de franela gris ceniza que Lucía le había dado al señor Roberto. Está muy viejo, desgastado, pero muy limpio, y huele a suavizante de tela barato. Y ella le subió la manga. «Aquí hay un desgarro que ha sido cosido. La costura es muy meticulosa, muy cuidadosa. Señor, un secuestrador desesperado que roba un reloj se sentaría a coser ropa para la víctima». La pregunta de la señora María fue como un rayo que golpeó la creciente sospecha en el corazón de Alejandro. Se levantó, cogió la chaqueta, tocó la tela áspera pero cálida, metió la mano en el bolsillo de la chaqueta para comprobar por última vez antes de tirarla. Crujido. Sus dedos tocaron un trozo de papel arrugado en el fondo del bolsillo. Lo sacó. Una hoja de papel de estudiante arrancada a toda prisa. La letra redonda y pulcra. Alejandro entrecerró los ojos para leer. «Señor, recuerde beber toda la sopa mientras esté caliente. Le dejé una manta extra al final de la cama por si tiene frío por la noche. Su nieta Lucía». Y debajo, una frase más pequeña, que parecía una nota personal de la chica, que se había deslizado accidentalmente.
Ánimo, Mateo. La hermana te traerá magia. Nosotras no nos rendiremos. Alejandro se quedó paralizado. El papel se le cayó de las manos, flotó y aterrizó suavemente sobre la brillante superficie de madera de la mesa. Su corazón dio un fuerte vuelco. La pared de prejuicios se derrumbó. Un secuestrador no escribiría una nota recordándole a su rehén que bebiera sopa. Un codicioso no tendría una letra que contuviera tanta calidez y preocupación. Ramos. Alejandro rugió, cogiendo el teléfono para llamar a su amigo policía. No podía esperar ni un segundo más. Mientras esperaba que Ramos, un detective de la policía, contestara, salió corriendo de la habitación, bajando al cuarto de seguridad del sótano. Necesitaba verificar la mentira de Isabela sobre su viaje al parque la noche anterior. La pantalla de las cámaras de seguridad se encendió. Alejandro rebobinó la grabación del Porsche rojo de Isabela cuando ella regresó a casa anoche. Agrandó la imagen en los neumáticos, barro rojo, arcilla roja mezclada con grava. Este tipo de tierra no existía en el parque central de la ciudad. Solo se encontraba en las desoladas afueras del sur, donde las carreteras no estaban terminadas, donde la gente tiraba escombros. Isabela había mentido, no había ido al parque. ¿Por qué había ido a ese lugar remoto con su padre? Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Agarró las llaves de su Maybach con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Salió corriendo al garaje, saltó al coche. El motor V12 rugió con ira. El coche se alejó a toda velocidad, en dirección a la casa de Lucía, que acababa de encontrar en los archivos de personal en el ordenador. Tenía que encontrarla. Ahora mismo, antes de que fuera demasiado tarde. El Maybach negro, como una bestia salvaje, se lanzó a toda velocidad, dejando atrás la tranquila villa de la élite. Alejandro apretó el volante, sus nudillos blancos. En su mente, en ese momento, solo había un objetivo: la dirección de los barrios marginales del sur de la ciudad que acababa de ver en el archivo. Chirrido. El supercoche frenó bruscamente, derrapando una larga distancia en el camino de tierra lleno de baches. Una nube de polvo se levantó, cubriendo la carrocería brillante del coche. La escena que tenía delante detuvo a Alejandro. Este no era un lugar para que vivieran seres humanos. Las chozas se construían precariamente con chapa y madera podrida. Los cables eléctricos se enredaban como telarañas por encima de sus cabezas. El fuerte olor a alcantarilla le invadió la nariz tan pronto como abrió la puerta del coche. Niños sucios que jugaban al borde de la carretera se detuvieron, mirando fijamente al hombre con traje caro que acababa de bajar de la extraña nave espacial. Alejandro no se preocupó. Caminó rápidamente a través de los charcos, dirigiéndose hacia el edificio de apartamentos más antiguo al final del callejón. Las paredes de ladrillo estaban desconchadas, mostrando el hormigón oxidado. Las escaleras eran oscuras, estrechas y empinadas. Cada uno de sus pasos resonaba con un crujido amenazante. Cuarto piso, apartamento 402. La puerta de madera podrida estaba entreabierta, la cerradura floja como si fuera a caerse. Alejandro intentó golpear la puerta, pero un sonido que venía del interior detuvo su mano en el aire. Toses, toses, una tos desgarradora. Sonaba como un pequeño pecho siendo ahogado. Hermana Lucía, me duele mucho el pecho. La voz de Mateo era débil, gimiendo. Luego vino una voz familiar, la voz que había escuchado esa mañana en el vestíbulo del restaurante, pero en ese momento llena de pánico e injusticia. Ahora era suave, temblorosa, pero tratando de sonar fuerte. Ánimo, Mateo, estoy aquí. Respira hondo, hermanito. Te estoy poniendo compresas frías. Alejandro contuvo la respiración, se pegó a la pared húmeda, acercando el oído a la rendija de la puerta. Hermana, Mateo susurró. ¿Dónde están las medicinas? ¿Por qué hoy? No hay pastillas azules. Un silencio pesado se apoderó de la escena. Solo se oía el clic del ventilador de techo. Lo siento, Mateo. La voz de Lucía se quebró, ahogada. Se me cayeron las medicinas. La gente las estropeó. Pero no te preocupes, iré a comprarlas enseguida. Encontraré la manera. ¿Te despidieron, verdad, hermana?, preguntó Mateo, su voz inocente pero desgarradoramente perspicaz. Tengo los ojos hinchados. ¿Es porque soy una carga? ¿Es por mí por lo que te regañaron? No, nunca, Lucía exclamó, con firmeza. Se oyó un susurro, quizás lo estaba abrazando fuerte.
Eres mi vida. Hoy tuve un percance. La gente me malinterpretó. Pero Mateo, ¿sabes? Alejandro sintió que alguien le apretaba el corazón. Cerró los ojos, esperando las quejas. Salvé a un anciano, Mateo, continuó Lucía, su voz más suave, como si estuviera contando un cuento de hadas en la dura realidad. Lo habían abandonado bajo la lluvia, empapado y tembloroso como el gatito que recogiste el otro día. Tenía mucho frío y hambre. Le cociné gachas. Sonrió tan dulce, aunque no recordaba nada. ¿Y te dio las gracias? Sí, claro. Su familia ya lo recogió. Su voz se apagó, aunque su hijo me regañó, me echó. No me arrepiento. No me arrepiento de haberlo salvado, Mateo. Si pudiera elegir de nuevo, seguiría deteniendo el coche, porque mamá nos enseñó a vivir con amabilidad, ¿verdad? Con que nuestra conciencia esté tranquila es suficiente. Cada palabra de la pobre chica atravesó la puerta de madera podrida, clavándose directamente en el corazón de Alejandro, más afiladas que cualquier cuchillo. Se quedó inmóvil en el oscuro pasillo. Ella no se arrepintió. Acababa de perder su trabajo, había sido humillada en público, su hermano estaba sufriendo por falta de medicamentos, sus bolsillos estaban vacíos, pero ella dijo que no se arrepentía de haber salvado a su padre. La verdad era demasiado obvia. No se necesitaban más pruebas legales. La conciencia de Alejandro le gritó una sentencia para sí mismo. Era un ciego, un millonario estúpido, que había usado su dinero y su arrogancia para pisotear una joya preciosa en el barro. Había creído las palabras de una serpiente venenosa y había ahuyentado a la persona que le había salvado la vida a su padre. Alejandro retrocedió un paso. No podía entrar allí en este momento. No era digno. No podía aparecer ante ella con las manos vacías y una disculpa vacía. Tenía que hacer más. Necesitaba justicia y necesitaba un castigo adecuado para la persona que había causado todo esto. Se dio la vuelta. Bajó rápidamente las escaleras, dejando atrás la puerta entreabierta y el dolor presente. Nada más salir del edificio, Alejandro sacó su teléfono. Su mano temblaba por la ira que estallaba. «Ramos», dijo por teléfono, su voz gélida. «Necesito tu ayuda. Voy para allá. Quiero ver la grabación de las cámaras de tráfico en la intersección de las afueras del sur, anoche, inmediatamente». 30 minutos después. En la oficina privada de Ramos, un detective de policía. El ambiente en la habitación era tenso, como una cuerda de violín. Ramos estaba sentado frente a una gran pantalla de computadora, escribiendo rápidamente algunas órdenes de recuperación. Alejandro estaba de pie detrás de la silla, con las manos apoyadas en el borde de la mesa, con los ojos fijos en la pantalla. «Lo encontré», dijo Ramos. «Cámara número 4, cruce de la carretera 57 y el terreno baldío. Ayer por la noche a las 7:45 p.m. El video comenzó a reproducirse. Un Porsche rojo brillante entró en el encuadre. Se detuvo lentamente y se detuvo al borde de la carretera cubierta de hierba. La puerta del asiento del pasajero se abrió. Alejandro contuvo la respiración. Isabela bajó del coche. Se dio la vuelta y arrastró brutalmente a un hombre mayor. Era su padre, Roberto. Él se tambaleó, tratando de agarrarse a la puerta del coche, pero Isabela no tuvo piedad. Lo empujó con fuerza en el pecho. El anciano cayó de espaldas, aterrizando en un charco de barro. Su bastón salió volando lejos. En la pantalla de alta resolución, Alejandro vio claramente el rostro de Isabela. Frío, cruel. Ella señaló a su padre, moviendo los labios con reproches. Luego se dio la vuelta, cerró la puerta de golpe y se alejó a toda velocidad, dejando a su padre allí, solo, bajo la lluvia que comenzaba a caer con fuerza. Alejandro cerró los ojos, una lágrima caliente rodó por su mejilla, el dolor en su pecho se convirtió en una llama de odio. Ella no solo había mentido, había causado lesiones intencionadamente, había tratado a su padre con crueldad. «Basta», dijo Alejandro con la voz ronca. «Copia esta cinta para mí y prepara una orden de arresto». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Ramos, mirando preocupado a su amigo. Alejandro abrió los ojos. Su mirada ahora no era de dolor, sino de la cruel determinación de alguien que busca justicia. «Voy a organizar una fiesta», dijo, ajustándose el cuello del traje. «Una fiesta para desenmascararla.
A ella le gusta hacer teatro delante de la multitud, ¿verdad? Le daré el escenario más grande de su vida. Sacó su teléfono y marcó el número de Isabela. Hola, cariño. Su voz cambió a un tono dulcemente espeluznante. Esta noche ponte tu vestido más bonito. Quiero organizar una fiesta para celebrar el regreso de padre en Golden Spoon. Tengo una gran sorpresa para ti. Después de colgar, marcó otro número, el número que acababa de sacar del expediente personal de Lucía. Hola, ¿quién es? La voz de Lucía sonó, cansada y cautelosa. Señorita Lucía, dijo Alejandro. Su voz volvió a ser seria. Soy Alejandro Mendoza. No cuelgue. Necesito que esté en el restaurante Golden Spoon a las 8 de esta noche. Yo no iré allí de nuevo. Ustedes me despidieron. Venga, interrumpió Alejandro. Su voz se suavizó, suplicante, no para trabajar, sino para presenciar la verdad. Le debo una explicación. Y mi padre, él la necesita a usted. Colgó, sin darle tiempo a que ella se negara. La bestia había caído en la trampa, y ahora era el momento de que la jaula se cerrara. ¿Cómo crees que reaccionará Isabela cuando se publique el video? En tu opinión, ¿alguno de los invitados se pondrá del lado de Lucía? Deja tus pensamientos en los comentarios. Exactamente a las 8 de la noche. El restaurante Golden Spoon resplandecía con luces. Las lámparas de araña de cristal proyectaban una luz dorada y suntuosa que se reflejaba en las copas de vino caras y las joyas de la élite de la Ciudad de México. Alejandro había reservado el restaurante entero para esa noche. Los invitados eran grandes socios de negocios, amigos de la alta sociedad y, por supuesto, los periodistas que a Isabela Sánchez le encantaba invitar para alardear de su vida perfecta. Isabela estaba en medio del vestíbulo, espléndida en un vestido de noche verde esmeralda, con un collar de diamantes deslumbrante. Reía, brindaba, interpretando el papel de una nuera piadosa y una feliz prometida. Gracias a todos por venir, dijo en voz alta, con una voz melodiosa. Es un milagro que el padre Roberto haya regresado sano y salvo. Nuestra familia ha pasado por un gran shock por culpa de una mala persona, pero gracias al amor, todo ha pasado. La multitud aplaudió. Pedro Cortés, encorvado a un lado, asentía continuamente como un gallo picoteando grano. La puerta principal del restaurante se abrió de repente. El tintineo de la campana de la puerta resonó, desentonando con el suave sonido del jazz. Todas las miradas se dirigieron a la puerta. Lucía entró. Ella aún vestía su sencilla ropa de diario, una camisa blanca gastada y unos vaqueros viejos. Allí estaba, pequeña y fuera de lugar, entre la multitud de personas elegantemente vestidas. Su rostro estaba pálido, sus ojos aún hinchados y rojos, sus manos apretaban la correa de su bolso como un escudo protector. El ambiente se tensó. Los murmullos comenzaron a elevarse. ¿No es esa la chica que fue acusada ayer? ¿Cómo se atreve a volver aquí? ¡Qué descarada! Pedro fue el primero en reaccionar. Corrió hacia ella, con el rostro enrojecido por la ira. Tú, siseó, bloqueando el camino de Lucía. No te dije que te fueras. ¿Quieres que llame a la policía para que se encargue de ti aquí mismo? Sin vergüenza. Lucía retrocedió un paso, asustada. Señor Alejandro, él me llamó. Mentira. Pedro levantó la mano para empujarla. El señor Alejandro nunca te miraría a la cara. Fuera, detente. Una voz profunda y autoritaria resonó desde el escenario, cortando la acción de Pedro. Alejandro salió de detrás de la cortina de terciopelo. Llevaba un traje negro, con una actitud elegante pero con una mirada fría como el hielo. Cogió el micrófono y caminó por el vestíbulo. Déjala pasar, ordenó Alejandro. Pedro se detuvo, con la mano aún suspendida en el aire. Pero, señor, ella, dije, déjala pasar. Alejandro enfatizó cada palabra. Isabela se quedó atónita. La sonrisa en sus labios se endureció. Se apresuró a acercarse a Alejandro, agarrando su brazo, intentando susurrar pero manteniendo una sonrisa forzada. Carlos, ¿qué haces? ¿Por qué la llamas aquí? Nos arruinará la fiesta. Échala. Alejandro no la miró. Él delicadamente le quitó la mano de su brazo, un movimiento decidido y frío que dejó a Isabela tambaleándose. No, Isabela, dijo al micrófono, su voz resonando por todo el restaurante. Ella es la invitada más importante de esta noche. Se acercó a Lucía. Ante el asombro de cientos de ojos,
Él extendió una mano, indicándole que avanzara hacia el escenario. Lucía dudó, mirándolo. En sus ojos ya no había la ira ni el desprecio de esa mañana, solo un profundo arrepentimiento y una tristeza abismal. Respiró hondo y lo siguió. Alejandro la llevó a un lugar a su lado en el estrado. Luego se volvió hacia Pedro, haciendo una señal. «Apaguen la música». La orquesta se calló. El silencio era tan profundo que se oía el zumbido del aire acondicionado. Alejandro miró alrededor del salón. Sus ojos se detuvieron en Isabela, que estaba de pie, sola en medio del vestíbulo, con el rostro pálido. «Señoras y señores», Alejandro comenzó, su voz tranquila pero conteniendo una tormenta silenciosa. «Esta noche nos reunimos aquí para celebrar el regreso de mi padre. Isabela, mi prometida, les ha contado una historia muy conmovedora sobre cómo ella salvó a mi padre». Isabela forzó una sonrisa, tratando de recuperar su confianza. «Así es, Carlos, deberíamos brindar». «Pero», interrumpió Alejandro, su voz se volvió más firme. «Hay otra versión de la historia que creo que todos deberían conocer, una versión más verdadera, más brutal». Sacó un control remoto del bolsillo de su chaqueta. «Tengo un regalo para ti, Isabela, y para la conciencia de todos nosotros». Pulsó un botón. La enorme pantalla LED detrás del escenario se iluminó. El vídeo de la cámara de tráfico comenzó a reproducirse. La alta resolución mostraba cada detalle con claridad. El Porsche rojo se detuvo al borde de la carretera desierta. La puerta se abrió. Isabela bajó. Todo el salón estalló en asombro. La Isabela de la pantalla no se parecía en nada a la elegante mujer que estaba abajo. Ella era agresiva, cruel. Ella sacó al señor Roberto del coche. Ella lo empujó con fuerza al charco de barro. El anciano cayó de espaldas, tambaleándose. Ella arrojó el bastón, lo señaló con reproche. Luego cerró la puerta de golpe y se fue a toda velocidad. «No», Isabela gritó, con un grito desgarrador. Ella se abalanzó sobre la pantalla como una loca. «Apágalo, apágalo ahora mismo. Falso. ¿Qué diablos estás haciendo, Carlos?» Pero Alejandro no lo apagó. Él dejó que el vídeo siguiera reproduciéndose. 10 minutos después, una vieja camioneta apareció. Lucía bajó. La chica pequeña se lanzó bajo la lluvia. Ella se quitó la chaqueta y se la puso al anciano. Ella lo ayudó a subir al coche con una amabilidad que nadie en esa sala había mostrado jamás a un extraño. El video terminó con la imagen de la camioneta alejándose en la noche lluviosa. Un silencio pesado como el plomo se apoderó del restaurante Golden Spoon. Las miradas que antes habían mirado a Lucía con desprecio, ahora se dirigieron a Isabela con el más absoluto disgusto. Isabela se quedó inmóvil en el suelo. Ella temblaba. Su máscara perfecta se había roto, revelando su verdadera y fea naturaleza. Alejandro bajó del escenario. Fue directamente hacia Isabela. «¿Dijiste que llevaste a padre a pasear por el parque?», preguntó, su voz suave pero cortante como un cuchillo. «¿Dijiste que Lucía secuestró a padre? ¿Dijiste que amabas a esta familia? Carlos, déjame explicarte». Isabela balbuceó, con lágrimas en los ojos, tratando de agarrar su camisa. Yo solo». Él estaba confuso, nos molestaba. «Cállate», Alejandro rugió. Él la apartó de un empujón. «Tiraste a mi padre a la calle como si fuera un objeto de desecho. Calumniaste a la persona que le salvó la vida. Eres una persona malvada, Isabela Sánchez». Se volvió para mirar a Pedro, que temblaba, acurrucado contra una columna. «Y tú también, Pedro. Sabes perfectamente cómo es Lucía, pero te uniste a la mentira para pisotearla. Me dais náuseas». Alejandro volvió a mirar hacia el escenario, donde Lucía estaba atónita, con lágrimas rodando por sus mejillas. Él subió, y ante la mirada de cientos de personas, de la prensa, de todo el personal, Alejandro Mendoza, el orgulloso millonario, se arrodilló lentamente en el suelo. Él miró a la pobre camarera. Lucía, su voz estaba ahogada, resonando en el silencio. «Fui un ciego. Usé mi dinero y mi poder para hacerte daño a ti, la única persona con un corazón de oro aquí. Te debía la vida de mi padre, y te lo pagué con humillación». Él inclinó la cabeza profundamente. Por favor, perdona mi estupidez». Todo el salón contuvo la respiración, esperando. Lucía miró al poderoso hombre arrodillado a sus pies. Ella miró a Isabela, que estaba siendo retenida por los guardias en la puerta. Ella miró a Pedro, que estaba tirado en el suelo.
La justicia había llegado, tarde, pero brillante. Alejandro permaneció arrodillado allí. Sus rodillas tocaban el frío suelo de piedra, pero sus ojos ardían de arrepentimiento mientras miraba a Lucía. El espacio circundante parecía contener la respiración. Cientos de ojos se clavaron en este momento. Lucía se quedó atónita. Sus manos temblaban, apretando el dobladillo de su vieja camisa. Miró al hombre más poderoso de la habitación humillarse ante ella. La opresión acumulada durante las últimas 24 horas se le subió a la garganta, ahogándola. «Señor». Lucía movió los labios. Su voz era pequeña, pero resonó en la quietud. «Levántese. Yo no necesito que se arrodille». «No». Alejandro negó con la cabeza con firmeza. «Necesito hacer esto, para que veas que mi dinero no está por encima de tu dignidad». «Lucía, salvaste a mi padre cuando yo lo abandoné. Sufriste la humillación para proteger la verdad. Te debo la vida. Suéltame, desgraciado». El grito agudo de Isabela rasgó el aire solemne. Ella se debatía furiosamente en los brazos de los dos guardias de seguridad en la puerta. Su cabello, antes cuidadosamente peinado, ahora estaba desordenado, su maquillaje corrido por las lágrimas y el rímel negro. «Carlos, ¿confías en esa pobre chica? Soy tu esposa. Lo hice todo por ti», gritó, sus ojos inyectados en sangre por el odio. «Te arrepentirás. No encontrarás a nadie que te ame como yo». Alejandro se levantó lentamente. Ni siquiera se molestó en mirarla. Solo hizo un leve gesto con la mano. Frío, decisivo. «Llévensela y llamen a mi abogado. Quiero que sea procesada por agresión con intención de causar lesiones y maltrato a personas mayores. Esta misma noche». Los guardias se llevaron a Isabela. Sus gritos y reproches se hicieron más débiles y luego se apagaron por completo detrás de la pesada puerta de madera. Alejandro se volvió hacia otra esquina del vestíbulo, donde Pedro Cortés intentaba escabullirse entre la multitud de empleados para escapar. Pedro se sobresaltó, deteniéndose en seco. Se le había ido el color de la cara. «¿A dónde vas?», preguntó Alejandro con voz grave. «Todavía no he terminado contigo, señor presidente». Pedro balbuceó, sudando profusamente. Se arrodilló. Yo solo seguía las órdenes de la señorita Isabela. Fui forzado». «No fuiste forzado», Alejandro interrumpió. «Elegiste un bando. Elegiste pisotear a tus empleados para adular. Sabías perfectamente que Lucía era honesta, pero aún así te uniste para humillarla». Alejandro se volvió hacia la multitud, declarando en voz alta: «Pedro Cortés está despedido de inmediato, y yo personalmente enviaré una carta de recomendación a todos los restaurantes de la asociación. Nunca más encontrará trabajo en este sector». Pedro se desplomó, llorando desconsoladamente, pero nadie sintió pena por él. Los empleados que él había oprimido lo miraron con satisfacción. Resueltos los malhechores, Alejandro se volvió hacia Lucía. Su mirada se suavizó por completo. «Padre», él llamó suavemente. La puerta de la sala de espera VIP se abrió. La señora María empujó la silla de ruedas. Sentado en ella estaba el señor Roberto. Él había sido bañado y vestido con un traje elegante, pero lo más importante, sus ojos habían recuperado la paz. Al ver a Lucía, los ojos envejecidos del anciano se iluminaron. Él intentó incorporarse, extendiendo sus delgados brazos. «Lucía, hija», él llamó, su voz temblorosa de emoción. «Buena persona, sopa deliciosa». Lucía no pudo más. Ella estalló en llanto, corrió desde el estrado, se arrodilló junto a la silla de ruedas y abrazó al anciano. «Señor, ya está bien». El señor Roberto le acarició el cabello desordenado, su mano arrugada pero cálida. «No llores, ya estoy aquí. Nadie te hará daño». Alejandro observó la escena. Su pecho se oprimió por la emoción. Se acercó, con una carpeta de documentos y un cheque ya firmado en la mano. «Lucía», dijo. Lucía soltó al señor Roberto, se secó las lágrimas y lo miró. «Aquí tienes un cheque por 5 millones de pesos». Alejandro se lo entregó. «Es suficiente para pagar todas las facturas médicas de Mateo, su cirugía de trasplante de corazón y asegurar la vida de ustedes dos para siempre». Toda la sala estalló en asombro. 5 millones de pesos, una fortuna enorme. Lucía miró el cheque. Los números bailaban ante sus ojos. Mateo se salvaría. Pero Alejandro no se detuvo.
Él le entregó la carpeta de documentos. Y este es el contrato de nombramiento. Quiero ofrecerte el puesto de directora ejecutiva de calidad de servicio de toda la cadena Golden Spoon. Necesito a alguien con un corazón como el tuyo para asegurar que nadie, ya sea cliente o empleado, sea tratado mal como ayer. Lucía se levantó. Cogió el cheque y la carpeta de documentos. Sus manos se apretaron. Miró a Alejandro, mirándolo a los ojos llenos de arrepentimiento. «Acepto el dinero», dijo con franqueza, «porque Mateo lo necesita para vivir. No soy tan hipócrita como para rechazar la vida de mi hermano». Alejandro asintió. «Entiendo, pero…» Lucía continuó. Su voz se volvió más firme. Ella puso la carpeta de documentos sobre la mesa. «En cuanto a este trabajo, no aceptaré de inmediato». Alejandro se sorprendió. «¿Por qué?» «El salario es muy alto y tienes plenos poderes». «Porque no lo entiendes». Lucía lo interrumpió. «¿Crees que con dinero y un puesto puedes borrar la arrogancia? Te arrodillaste para disculparte. Está bien, pero ¿alguna vez has entendido realmente lo que siente un camarero? La sensación de ser despreciado, la sensación de dolor en las piernas después de 12 horas de pie». Ella lo miró directamente a los ojos, haciendo una condición inesperada. «Aceptaré este trabajo, con una única condición. Durante la próxima semana, tienes que quitarte este traje. Tienes que usar el uniforme de camarero. Tienes que servir a los clientes, limpiar mesas, hacer la limpieza y aprender a decir por favor a tus subordinados. Tienes que trabajar bajo mi supervisión». Ella alzó la barbilla, su mirada desafiante. «¿Puedes hacerlo, presidente?» Alejandro se quedó inmóvil ante el desafío de Lucía. Toda la sala contuvo la respiración. Hacer que un millonario, el presidente de un grupo empresarial, se ponga a limpiar y servir mesas. ¿Esto era una humillación o una lección? Alejandro miró a Lucía. Él vio en sus ojos no una mezquina venganza, sino la seriedad de alguien que quería que él fuera mejor. Miró a su padre. El señor Roberto sonreía, asintiendo con la cabeza, alentándolo. Alejandro respiró hondo. Se llevó la mano al cuello, aflojándose la corbata. «De acuerdo», dijo, con voz firme. «Acepto». Él se volvió para mirar a la multitud atónita. «La fiesta termina aquí. Todos pueden irse. Mañana, Golden Spoon abrirá sus puertas como de costumbre, pero habrá un nuevo camarero. Lunes por la mañana, el restaurante Golden Spoon abrió sus puertas a los primeros rayos de sol. En el vestuario del personal, Alejandro Mendoza se abrochaba torpemente los botones de su chaleco de uniforme. Le quedaba un poco apretado en los anchos hombros. Se miró en el espejo. Ya no lucía el elegante traje italiano, sino que era un camarero normal. «Listo, novato». La voz de Lucía resonó desde la puerta. Ella llevaba un traje de oficina color crema, el cabello recogido en un moño pulcro, exhalando una autoridad natural. En sus manos llevaba una bandeja de plata. «Listo, directora». Alejandro se dio la vuelta, sonriendo torpemente. «No sonrías», Lucía dijo seriamente. «Coge la bandeja». La mesa 5 pidió agua. La mesa 8 necesita más servilletas. Y recuerda, espalda recta, ojos atentos. Alejandro tomó la bandeja, salió al vestíbulo principal. Una semana de infierno y de cielo comenzaba. El primer día fue un desastre. Crash. Alejandro hizo caer una copa de vino tinto sobre el vestido blanco de una clienta exigente. «¿Qué demonios estás haciendo? ¿Dónde tienes los ojos?», la clienta gritó. Por reflejo de un jefe, Alejandro iba a sacar la cartera para pagar o llamar al gerente, pero de repente recordó su papel. Se inclinó, con la cara roja. Lo siento de verdad, señora. Lo limpiaré ahora mismo». Lucía observaba desde lejos, sin intervenir. Ella quería que él se las arreglara solo. Ella quería que él experimentara la sensación de tener que inclinar la cabeza y admitir un error cuando no era completamente su culpa. Tercer día. Alejandro estaba limpiando el suelo del baño de hombres. El fuerte olor a lejía le invadía la nariz. Le dolía la espalda después de 8 horas de pie. Él se detuvo. Se secó el sudor de la frente. Recordó las veces que había regañado al personal de limpieza porque el suelo no estaba lo suficientemente brillante. Ahora él comprendía cuánto sudor se necesitaba para mantener ese suelo impecable. Quinto día. El señor Roberto y Mateo vinieron a almorzar. Mateo había sido dado de alta del hospital.
Su piel estaba sonrosada, y aunque estaba en silla de ruedas, reía y charlaba alegremente. «Tío Alejandro, estás muy guapo», exclamó Mateo, al ver a Alejandro traer un plato de espaguetis. «Gracias, campeón». Alejandro dejó el plato de espaguetis y le guiñó un ojo. Él sacó un pañuelo y limpió la boca del señor Roberto con habilidad, algo que antes él siempre dejaba a los sirvientes. El señor Roberto tomó la mano de su hijo. La mano de Alejandro ahora era más áspera, con algunos callos y pequeños cortes por lavar los vasos. «Manos de trabajador», dijo el señor Roberto con lágrimas en los ojos. «Estoy orgulloso de ti, Carlos». Alejandro sintió un calor recorrer su espalda. Este cumplido valía más que cualquier contrato de $1.000.000. Día 7. El último día del desafío. El restaurante estaba repleto de clientes. Alejandro se movía como un reloj, rápido y preciso. Él ya no derramaba cosas, no olvidaba pedidos. Él sonreía a los clientes, escuchando pacientemente las peticiones más irrazonables. Al final del turno, cuando el último cliente se fue, Alejandro se dejó caer en una silla, sin aliento. Sus piernas le dolían. Lucía se acercó, poniendo un vaso de zumo de naranja delante de él. «Lo has hecho muy bien», ella dijo, su voz mucho más suave. «Mejor de lo que esperaba». Alejandro bebió el vaso de zumo de naranja de un trago. Él la miró. «Gracias», él dijo. «Gracias por enseñarme esta lección. Yo había pensado que dirigía este lugar con la cabeza, pero me equivoqué. Hay que dirigirlo con las manos y con el corazón». Lucía sonrió. Una sonrisa radiante que eliminó toda distancia entre ellos. Ring, ring. El teléfono de Lucía sonó. Ella contestó. «Hola». «Sí». «¿De verdad?» «Gracias, doctor. Gracias a Dios». Lucía colgó el teléfono, se volvió hacia Alejandro, sus ojos brillando como estrellas. «El doctor acaba de llamar. El corazón de Mateo se ha adaptado completamente bien. El niño puede llevar una vida normal. Se ha salvado, Alejandro». Alejandro se levantó de un salto. Él olvidó el cansancio. Él se abalanzó, abrazó a Lucía y la levantó, dándole una vuelta. «Excelente. Qué excelente, Lucía». Él la bajó, pero aún no la soltó. La distancia entre ellos era tan cercana que él podía oír su corazón latir con fuerza. Para celebrar esto, Alejandro dijo, sus ojos clavados en los de ella, conteniendo una ternura infinita. «Tengo una propuesta, no una orden de jefe, sino una invitación de un amigo, o quizás algo más». Lucía se sonrojó, pero ella no retrocedió. «¿Qué propuesta?» «Llevemos a mi padre y a Mateo a la playa, a Oaxaca, un viaje para sanar, solo nosotros 4. ¿Aceptas?» Después de presenciar el cambio de Alejandro, ¿crees que realmente ha aprendido la lección de humildad y amabilidad? En tu opinión, ¿qué les espera en el viaje a Oaxaca? Quizás una nueva historia romántica. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. «Acepto». La respuesta de Lucía, suave pero decidida, abrió la puerta a un nuevo viaje. 2 días después, la espaciosa SUV blanca se deslizó suavemente por la carretera costera de Oaxaca, bordeada de cocoteros. La brisa marina salada entraba por las ventanillas abiertas del coche, trayendo el sabor de la libertad. Alejandro conducía. Llevaba una camiseta blanca, pantalones cortos y gafas de sol. La seriedad y rigidez del presidente habían desaparecido por completo, reemplazadas por una actitud relajada y aventurera. Lucía iba en el asiento del copiloto. Tenía el pelo suelto al viento, con el brazo extendido por la ventanilla para sentir el aire. En el asiento trasero no cesaban las risitas. Roberto y Mateo jugaban al juego de adivinanzas. Mateo, aunque todavía un poco delgado, tenía los ojos brillantes y llenos de vida. Roberto, bajo el cuidado y el ambiente alegre, parecía más lúcido que nunca. «Mira el mar», gritó Mateo, señalando a lo lejos. El mar azul turquesa se extendía hasta el horizonte, reluciente bajo el brillante sol dorado. Alejandro giró el volante, conduciendo el coche hacia un resort privado enclavado en un acantilado. Pasaron toda la tarde en la suave arena blanca. Alejandro y Lucía se sentaron en 2 tumbonas bajo una sombrilla, observando a Roberto y Mateo construir castillos de arena cerca del agua. Roberto torpemente recogía arena, mientras Mateo dirigía como un ingeniero infantil. Las risas de los 2 niños, uno viejo y otro joven, se mezclaban con el murmullo de las olas. «¿Crees en el destino?»,
Alejandro preguntó de repente, con los ojos todavía fijos en su padre. Lucía tomó un sorbo de agua de coco. Antes no. Yo solo creía en el esfuerzo. Pero después de esa noche lluviosa, quizás estoy empezando a creer. Alejandro se volvió para mirarla. El viento le revolvía los mechones de pelo castaño sobre la mejilla. Él le apartó suavemente el pelo detrás de su oreja. Un gesto tan natural e íntimo que ambos se sintieron ligeramente incómodos. Yo también, dijo en voz baja. Esa noche yo perdí un padre, pero encontré otro padre. Y te encontré a ti. Sacó de su bolsillo un sobre abierto. Esta mañana me lo envió mi abogado. La carta de Isabela. Lucía se sobresaltó. Ella. ¿Qué escribió? Ella escribió desde el centro de detención. Alejandro miró el sobre con una mirada tranquila. Ella culpó a las circunstancias, a la presión, a su infancia pobre. Ella me pidió que retirara la demanda. Ella dijo que todavía me amaba. Lucía permaneció en silencio. Ella lo miró, esperando. Alejandro se levantó. Sosteniendo el sobre, él se dirigió hacia la orilla del agua. Antes, yo podría haberme conmovido, o yo lo habría guardado como un trofeo de castigo. Él dijo en voz alta, pero ahora, él rompió el sobre por la mitad, luego en cuartos, luego lo hizo pedazos. Él lanzó las manos al aire. Los trozos de papel blanco revolotearon con el viento, cayeron al mar, fueron arrastrados por las olas, desapareciendo en el vasto océano. El pasado ha sido resuelto, Alejandro dijo, volviéndose para mirar a Lucía. El odio solo nos pesa. Yo la perdono, no porque ella se lo merezca, sino porque yo merezco la paz. Lucía sonrió. Ella se levantó y se acercó a él. Realmente has cambiado, Alejandro. Gracias a ti, maestra. Él sonrió. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de rojo el cielo y el mar. Una escena magnífica y gloriosa. Roberto y Mateo corrieron hacia ellos, cubiertos de arena. «Padre tiene hambre», Roberto exclamó. «Yo también tengo hambre. Quiero comer langosta». Mateo le siguió el juego. Está bien, caballeros». Alejandro se rió a carcajadas, acariciando la cabeza de Mateo. «Esta noche yo asaré personalmente la langosta para todos. Yo ya me gradué del curso de camarero». Los cuatro rieron juntos. Las risas claras y felices resonaron en un rincón de la playa. Caminaron juntos por la orilla de la arena para regresar al resort. Alejandro caminaba junto a Lucía. Su mano colgaba, tocando accidentalmente la de ella. Esta vez, él no se encogió. Él agarró con audacia la pequeña mano, curtida por el trabajo, de ella. Lucía se sobresaltó, pero luego ella apretó suavemente su mano, correspondiendo. Ellos no dijeron nada. No hacían falta declaraciones de amor cursis. El apretón de manos al atardecer lo dijo todo. Delante de ellos estaba el vasto mar. A su lado, la familia. Y en sus corazones, la paz que había sido obtenida con coraje y amabilidad. Las sombras de las cuatro personas, dos adultos de la mano, un anciano y un niño corriendo delante, se alargaron sobre la arena, fundiéndose en una masa sólida. Una nueva vida había comenzado de verdad. La historia de Lucía y Alejandro termina aquí, pero su eco no, porque hay historias que no terminan cuando se apagan las luces, sino que comienzan a vivir en la forma en que vemos a los demás y en la forma en que elegimos tratar la vida. En un mundo donde el dinero puede comprar casi todo, la compasión es lo más raro. La gente cree fácilmente en las palabras de los poderosos como Isabela, da la espalda a la verdad solo porque viene de una camarera pobre como Lucía. Es fácil juzgar a una persona por su ropa, es fácil abandonar a un anciano al borde de la carretera solo porque ya no tiene valor. Pero ya ves, solo una decisión de detener el coche en medio de la noche lluviosa, solo un plato de sopa caliente hecho con la última porción de comida, solo una mano extendida en el momento justo, es suficiente para salvar una vida y cambiar el destino de muchas otras personas. Esta es una de las historias de millonarios con el final más inesperado. Lucía no sabía que el anciano que salvó era el padre de un millonario. Ella solo sabía que frente a ella había un ser humano que tenía frío, hambre y estaba abandonado. Y fue esa falta de cálculo lo que hizo que su bondad fuera grandiosa. Y Alejandro, él aprendió una lección tardía pero necesaria, que el poder no reside en hacer que otros se inclinen, sino en saber inclinarse ante la bondad. Esta no es solo una historia de millonarios,
sino también una historia romántica llena de significado. ¿Y tú? Si algún día te encuentras con un señor Roberto al margen de la vida, una Lucía siendo malinterpretada, o alguien que te necesita para detenerte en lugar de seguir adelante, ¿qué elegirías hacer? ¿Te darás la vuelta en silencio o te detendrás, como hizo Lucía, y elegirás ser amable, incluso si eso no te reporta ningún beneficio? Piensa en ello, porque es muy posible que esa pequeña elección de hoy sea lo que cambie tu vida mañana. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja tu comentario "Elijo la bondad" a continuación. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte al canal Historias con Magia, para que podamos seguir difundiendo historias de bondad humana, donde la justicia puede llegar tarde, pero la amabilidad nunca es en vano. Gracias por escuchar. Nos vemos en las próximas historias.